Bueno, quiero presentar al doctor León Morales Quesada. Él es director del Laboratorio de Rehabilitación Integral del Hospital de Rehabilitación Spaulding en Boston y profesor asociado en Medicina y Rehabilitación en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Es médico egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde realizó su formación básica, seguida de una residencia en Medicina de Urgencias y Cuidados Intensivos en el Centro Hospitalario de Aguascalientes. Posteriormente se trasladó a Filadelfia para realizar una beca en rehabilitación neurológica en el Instituto al Logro del Potencial Humano, mientras completaba su maestría en rehabilitación neurocognitiva en Touro University en Nueva York. En el Reino Unido obtuvo el grado de doctor en neurociencias cognitivas por la Universidad de Montfort. De regreso a Estados Unidos, realizó una beca en neuromodulación en el Hospital de Rehabilitación Spaulding y fue beneficiario de una beca del Instituto Nacional de Salud para cursar una maestría en salud pública de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Asimismo, completó una beca en medicina integral en el Centro Médico Bet Israel. El doctor Morales Quesada es médico investigador y su trabajo clínico y de investigación se enfoca en el uso de tecnologías avanzadas y neuromodulación para potenciar la rehabilitación en pacientes con trastornos neurológicos. Y damos una calurosa bienvenida al doctor León Morales. Buenos días. Y pues bueno, me quedé sin palabras, ¿verdad? Ya después de las sorpresas, los pequeños invitados que vinieron. ah, es maravilloso ver esto. Este evento tiene un significado muy especial para mí. Yo creo que es el primer evento en el que en realidad está la fuerza de mi país de origen. Soy mexicano, como ya dijeron, pero también contento de estar en España, este país que me ha recibido con los brazos abiertos, donde tengo muchos amigos, casi familia de pacientes que he seguido desde hace más de 11 años. Estar en este foro es muy, muy, muy sorprendente y más que nada ver el fortalecimiento de las uniones que estamos haciendo con la colaboración con gente en el Hospital Niño Jesús, en Mars y Bionics, en la Universidad de Valladolid, donde he hecho también bastante trabajo. Y bueno, hoy está un poco peligroso, me muevo mucho yo. Ah, ahí está. Y, y bueno, lo que hoy les voy a hablar es parte de un enfoque en el que nos hemos puesto a trabajar mucho en el laboratorio de rehabilitación neurológica en Spaulding, el centro hospitalario donde yo estoy. Es un hospital de cuarto nivel, altamente especializado solamente en rehabilitación. Spaulding era un centro hospitalario separado de lo que era todo el monstruo médico que es el Hospital General de Massachusetts y del Hospital de Brigham and Women's. Ahora estos centros se han unido, se ha creado una gran fuerza médica que se llama Mass General Brigham y, y tomó a Spaulding, se lo comió y a lo largo de los años se han dado cuenta de la importancia que tiene la rehabilitación, que hace 2 semanas se hizo público en Estados Unidos que Spaulding va a tomar toda la batuta de la rehabilitación dentro del Hospital General de Massachusetts y del Brigham Women's, resaltando la importancia de la rehabilitación. Pacientes ya hospitalizados en hospitales generales van a empezar a recibir rehabilitación inmediatamente después de sus cirugías, de sus intervenciones ortopédicas o no ortopédicas, gastroenterológicas, oncológicas, simplemente para resaltar lo importante que es este tipo de tratamientos en la población adultos. Esperemos sea lo mismo en el futuro en pacientes pediátricos. Pongo esta imagen, no sé quién ha visto la película de Wall-E, es yo creo una película muy poco apreciada de los que son amantes de las películas de Disney. Es una película compleja, pero dentro del mensaje que hay ahí es un componente de tecnología,
cuida de una planta en crecimiento, le da un valor con la idea de generar un futuro. Tiene todavía un mensaje más profundo, es una película con muy poco diálogo que a los niños en realidad les facilita mucho procesos de entendimiento del lenguaje visual muy importantes, pero bueno, se las dejo ahí para los que no la han visto, la recomiendo. Y vamos a empezar con una frase de Timothy Leary, no sé si la dijo cuando estaba bajo los influjos de psicotrópicos, pero fue de los primeros que empezó a hacer esa analogía entre el cerebro como ordenador y cómo prácticamente ese órgano es capaz de transformar el mundo. Lo acabamos de ver. La tecnología generada por humanos nos está llevando a dar pasos que antes no podíamos imaginar. Y ¿quién ha escuchado de Paul Bach-y-Rita? O sea, 2 personas en una audiencia de rehabilitadores. Esto es importante porque es uno de los padres de la neuroplasticidad menos apreciados, con una historia fascinante, neoyorquino de padre catalán, que estudió medicina, él y su hermano, en la Universidad Autónoma de México, y su padre tuvo un ictus, quedó hemipléjico, su hermano también médico le dijo, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con mi papá. Y lo pusieron a arrastrarse, a gatear, a hacer un programa casi ontológico de desarrollo humano, y al final el papá de Paul Bach-y-Rita fue capaz de caminar y tener una función muy adecuada. Cuando falleció, le hicieron una autopsia y se dieron cuenta que todo un hemisferio había sido comprometido en ese ictus. Y eso le impresionó mucho a Paul Bach-y-Rita. Y se dio cuenta que el cerebro tiene una capacidad sorprendente de compensar. Él fue, yo creo que el primero en realizar esta interfase máquina-cerebro, estimulación sensorial, para pacientes con problemas visuales, a través de un paquete de estimuladores sensoriales dorsales. Ese aparato todo extraño fue capaz de generar ese tipo de imágenes en pacientes con problemas de déficit visual. Y de ahí, bueno, la época de los 60, 70, 80 empezamos a ver unos avances sorprendentes, acompañados de los avances que tuvimos en los estudios de imágenes, para entender mucho mejor qué es lo que sucede en un cerebro que es expuesto a una lesión o un insulto, o que viene con una patología, y cómo llevarlo a obtener una mejor función. Pero no podemos hablar de desarrollo sin entender que el movimiento es uno de los componentes más importantes de nuestra vida. Nos ayuda en personas sanas, nos ayuda a mantener una salud óptima, es una fuerza detrás de nuestra expansión cognitiva. Hubo estudios en los 50, en los 60 de deprivación sensorial, con falta de movimiento total, y se observó que prácticamente se perdían muchas funciones dentro del lenguaje y del procesamiento de cálculo aritmético, simplemente por el estar en una caja que no te permitía mover, o ver, o sentir, incluso leer. Esos estudios ya no se pueden hacer actualmente por los comités de ética, pero sí nos empezó a dar un tinte de lo importante que es el movimiento. Y no hay nada mejor que entender el desarrollo humano, porque el órgano primordial en plasticidad, en este caso neuroplasticidad, es el cerebro humano. A través de ese desarrollo, del crecimiento, de la maduración, empiezan a suceder diferentes tipos de etapas, desde fases muy iniciales del embarazo, donde ya empieza a haber procesos muy específicos que empiezan a facilitar la proliferación, la migración y la especialización de células que después se van a convertir en lo que va a ser ya el órgano cerebral, con todo el potencial que nosotros sabemos puede generar. Lesiones que suceden temprano en esa vida, en los primeros 4 o 5 semanas del desarrollo, ese producto lo más seguro es que se vaya a perder. Si pasa de la 8ª semana, donde ya el tubo neural se ha fusionado, donde se empieza a tener ese bosquejo de lo que será un sistema nervioso central, y si sucede algo en ese momento, un pequeño infarto,
Igualmente, clínicamente no se va a ver mucha evidencia de ello porque ese producto durante su crecimiento intrauterino tiene todavía bastante tiempo de compensación y después de una resonancia magnética fortuita, el médico le dice a los padres, el niño parece que tuvo una lesión muy pequeño y es un niño totalmente sano, que se mueve muy bien, y es porque tuvo todo ese periodo de compensar lo que se perdió gracias al gran potencial de neuroplasticidad del desarrollo que se tiene en ese periodo. Después del nacimiento ya vienen otras cosas, viene la maduración, viene la mielinización de las vías, o sea, se empieza a volver una optimización del sistema, porque después de eso viene todavía un desarrollo más importante, más fino, que es lo que nos va a llevar a ser los seres que platican, son profesores, hacen arte, todo lo abstracto que puede llegar a ser un ser humano. Voy para atrás. Lo más importante dentro de ese camino, dentro de ese viaje de transformación desde una célula primordial a lo que llegará a ser una neurona, es la neurogénesis, que hace 25 años que salí de la carrera de medicina, todavía en mis clases de neurología, de neuroanatomía me decían, célula que se muere, célula que se pierde, y no le hagan, no hay otra forma de cambiar esto. Cuiden sus cerebros, estudien, no se emborrachen, no se golpeen la cabeza. Y ahorita estamos empezando a ver, empiezan a salir los primeros estudios de implantación de células, por fin. Desde hace 10 años las células germinales o stem cells salieron a la luz y todo el mundo creía que iba a venir a cambiar el pronóstico de nuestros pacientes con lesiones cerebrales. Ahorita ya por fin se empezó a ver la transformación de esas células en neuronas, que es uno de los problemas principales en los que se han encontrado al implantar estas células en modelos animales, donde la célula o no se transforma en neurona, o si se transforma en neurona, fallece o es destruida por otras neuronas, siguiendo un principio tal vez de darwinismo neuronal. En las teorías de neurociencias computacionales se ha demostrado bien que si no llega a haber sinapsis, esa neurona se va a considerar débil dentro de ese principio y se va a eliminar. Actualmente ya hace 2 semanas hizo público la transformación de esas células que se pudieron mantener viables en una caja de Petri. Esperemos esto sea después pasado a un modelo animal y obviamente en un futuro se pueda intentar en seres humanos. Pero dentro de todo ese viaje, esas neuronas se van a convertir en un pilar esencial estructural. Necesitamos tener la fuerza ahí que sostiene la red, el circuito, la función. Tienen que ser capaces de generar mensajes, de codificar la información que les viene y para eso liberar la neurotransmisión, que es la forma en la que se van a comunicar. Y todo este proceso que nosotros tenemos aquí, que es parte del desarrollo normal, que se puede ver truncado cuando hay algún trastorno genético o neurológico o metabólico, queda ahí plasmado en un bosquejo de las instrucciones que se tienen en el sistema, que en el caso de que hubiese una lesión, se reactive esa vía para favorecer la recuperación. En modelo animal se ha visto que en ratas que son expuestas a ictus controlados, inmediatamente se activan los mecanismos moleculares que van a facilitar la migración de axones para tratar de alcanzar y recompensar la conectividad que se perdió durante el evento isquémico. Va a haber liberación de factores tróficos, va a haber un incremento del flujo sanguíneo tratando de remover los detritos que se quedan ahí después de la lesión. Y todo esto se queda ahí porque ya está dentro del manual de activación de ese cerebro. Que no se activa o no se hace de forma tan finamente regulada como fue el desarrollo normal, y eso es otra cosa, pero lo que sí sabemos es que a través de protocolos de rehabilitación bien orientados podemos facilitar un poco esta vía biológica. A final de cuentas, y sin ser muy simplistas, lo que entendemos nosotros, y eso es lo que me ayudó a entender esa división entre el campo de la medicina y el campo de la bioingeniería médica. Cuando llegué a Spaulding,
Nuestro centro está a un lado del centro de la marcha del doctor Paulo Bonato, donde interactuábamos bastante y me fascinaba cómo hablaban ellos desde el punto de vista de la optimización de las tareas que se estaban haciendo y cómo pudimos entablar esa relación entre los médicos y los ingenieros. Y eso ahorita está cambiando las cosas, es algo que tengo con el grupo de Marcy Bionics, es algo que yo sé que va a cambiar el futuro de la medicina. Los chicos que van a la escuela de medicina o de fisio ya yo creo que van a tener una currícula muy, muy distinta con el advenimiento de la inteligencia artificial, porque ya los modelos nos permiten entender que hay un espacio global donde toda la información es procesada. Tenemos información de memoria, donde podemos guardar información y tenerla ahí al alcance en caso de que se necesite. Para eso necesitamos atención, necesitamos una función cognitiva adecuada para poder filtrar y saber qué información es adecuada para nosotros. Pero hay dos sistemas, si se dan cuenta en este diagrama de su derecha, hay dos sistemas que están altamente interconectados aquí abajo. El perceptual o sensorial y el sistema motor, lo que nosotros llamamos el sistema sensorimotor, que a nivel anatómico nosotros lo podemos ver como dos cintas ahí de los sulcos que tenemos, están separados, pero microscópicamente están son muy similares dentro de la orientación que tienen las proyecciones de las neuronas y también la forma en la que se comunican. Después de ese refinamiento del sistema, de tener en este caso, no sé, 7 neuronas, al final hay una selección de las mejores para que alcancen su objetivo neuronal y tener una función en específico. Durante el desarrollo, eso se está purificando o definiendo mejor a nivel sensorial, sensorimotor. Ah, no, es este. Esto es importante que lo tengan en la cabeza porque va a ser relevante en una diapositiva que voy a presentar a continuación. Pero no solamente es el hecho de que estos pacientes los vamos a poner en un exoesqueleto, en una terapia de marcha, robótica asistida, es toda la estimulación sensorial que el sistema como tal les está dando. Toda esa información sensorial que está entrando y está facilitando la formación de estos mapas y lo más importante, favoreciendo la interconectividad de esos mapas que esperemos nosotros vayan a ser funcionales. En un niño sano, esos mapas son funcionales y lo vamos a ver en esta trayectoria del desarrollo neuromotor. Desde fases muy tempranas, inmediatas después del nacimiento, donde ya el bebé tiene ciertos movimientos reflejos, elevación de cabeza, de tronco, sentado, bipedestación, cruising o exploración, juego social, coordinación motora. Esa trayectoria es la que presenta un pequeño insano, es lo que nosotros vemos en nuestros hijos, sobrinos, nietos. Sin embargo, sabemos que niños con problemas van a estar por abajo, en las percentilas inferiores de esa trayectoria, y nuestro deber como intervencionistas es tratar de facilitarles el movimiento de esa trayectoria, algo que sea similar, pero que mantenga un nivel de funcionalidad adecuado para que puedan ser independientes en la vida, para que puedan desarrollar su cognición. Eso es algo muy importante porque cuando hablamos de exoesqueletos, de robótica, lo primero que se nos viene a la mente es mejora en la marcha, mejora en patrones del análisis de la marcha, pero si evaluáramos cognitivamente a esos pacientes, desde un punto de vista objetivo, con potenciales evocados asociados a eventos, vamos a ver que esos niños, esos cerebros se van a volver mucho más eficaces, principalmente en las amplitudes de la respuesta, en los tiempos de latencia. Vamos a ver cómo su procesamiento de información va a ser más rápido y más eficaz. Todavía no lo llegamos a hacer, esperemos lo podamos hacer en APAC en México, en el Niño Jesús, no sé, pero yo creo que lo vamos a hacer. Y ya dentro de lo que es daño,
Le debemos a Hubble y Wiesel estos estudios, los estudios que nos pudieron ayudar a identificar los periodos sensibles y los periodos críticos del desarrollo, estudios donde se ocluía de forma monoclonal o binocular gatitos y se investigaba el efecto que tenía a nivel de la corteza visual, donde si se hacía una oclusión monocular se veía la pérdida del grosor anatómico en esa muestra del ojo, de la corteza visual del ojo que se había ocluido. Sin embargo, si se le quitaba esa oclusión y el gatito podía ver otra vez, la corteza visual era capaz de reorganizarse y volverse totalmente funcional. En el otro caso, se dejaba esa oclusión y se dejaba pasar o se dejaba desarrollar al gatito por un tiempo, se le quitaba la oclusión y se veía que el gato ya no veía y que su corteza había perdido esa definición. Aquí tenemos ya una imagen macroscópica del área de la retina. Cada una de las columnas representa un ojo. La más oscura será el ojo derecho, la más clarita será el ojo izquierdo. Aquí abajo tenemos una lesión después del periodo crítico, donde ya no hay reversión del daño. Y una vez que se pierde ese daño, ya no hay mucho que hacer. Ahorita estamos entendiendo un poco más lo que es ambliopía, con un estudio que tenemos en la Universidad de Valladolid y neuromodulación, pero nosotros podemos de cierta forma abrir esos periodos a través de la rehabilitación en fase temprana. Ese es el secreto. Hasta ahorita, por motivos más que nada de legalidad en Estados Unidos, es muy difícil trabajar con niños muy pequeñines, principalmente en el tipo de cosas que yo hago. Pero yo creo que cuando empecemos a trabajar de forma más temprana vamos a poder tener el acceso a esos periodos que nos van a poder permitir cambiar la trayectoria de ese niño en desarrollo para que se vuelva más funcional. Este es un libro clásico de la patología en la parálisis cerebral. En 1960, Tobin empezó a hacer una clasificación del daño. Obviamente son muestras post-mortem. Empezamos a avanzar. Los estudios de imagen nos permiten ver ya con mejor definición la extensión del daño, saber qué áreas del cerebro están todavía disponibles para nuestro trabajo. Y actualmente ya tenemos pruebas de funcionamiento, resonancias magnéticas funcionales, tractografías, que nos permite ver todavía con mejor definición cuál es el estado de ese cerebro y de qué forma podemos nosotros tomar ventaja de esto. Dentro de lo que yo he estado haciendo también, este es un estudio de Megaki en Tokio, es investigar la integridad de las vías motoras. A través de estimulación magnética transcraneal se da un pulso único en el área de la corteza y se mide la respuesta motora en diferentes músculos. Esto es en el músculo tibial anterior, en pacientes con parálisis cerebral, y aquí tenemos el control A, y lo único que nosotros vemos es después de un pulso en el hemisferio derecho, esperamos ver una respuesta en el músculo contralateral, y se puede medir la latencia, cuánto tarda en viajar ese pulso, y la amplitud de respuesta, qué tan fuerte la unidad neuromotora nos da la respuesta en el músculo que estamos investigando. De cierta forma que en chicos con lesiones unilaterales empezamos a ver que hay activación contralateral e ipsilateral por presencia de vías todavía del desarrollo neonatal que se mantienen ahí persistentes y que en algunos casos son funcionales o no funcionales, y eso nos permite definir lo que son las vías de control motor, donde en el caso A tenemos la normalidad, en negro esa vía negra fuerte de la flecha negra más ancha, es la vía córtico-espinal, vemos bien su cruzamiento en el punto de la decusación de las pirámides, y tenemos, por ejemplo, las vías ipsilaterales pierden su tonalidad conforme vamos creciendo. Cuando hay daño, cuando hay una lesión caracterizada por esa línea negra o gris, ahí cruzándose a nivel de los tractos, vemos, por ejemplo, que
en el caso B hay una lesión total donde no hay vía córtico-espinal descendiente en ese cerebro. Sin embargo, en el cerebro que está un poco menos dañado, el que tiene esa línea ahí gris, la vía ipsilateral córtico-espinal toma una mayor relevancia y también hay cruzamiento de la vía, y eso lo empezamos a ver cuando empezamos a hacer registros bilaterales, porque antes nos enfocábamos en el brazo parético, después nos empezamos a registrar de forma bilateral y veíamos la presencia de esas vías ipsilaterales. En la medida en la que exponíamos a esos niños a tratamiento, empezábamos a ver un incremento en el potencial motor evocado contralateral y una disminución de la activación ipsilateral, lo que nos daba a entender en ese momento que si era gracias a nuestros esfuerzos rehabilitatorios o propios de la maduración de ese chico, estaba empezando a tomar una trayectoria casi similar a lo que sería la normalidad. Y eso lo hacíamos con este tipo de estimulación. Esto es de otro estudio, no es nuestro, pero donde se ve muy bien que a pesar de un daño importante, vemos ahí una lesión quística importante en ese hemisferio, todavía hay una vía que baja a un brazo parético y que los tractos por difusión de imagen nos permite ver que hay un cordón de activación, un cordón de vía que baja, y ese cordón de vía se puede en realidad promover, facilitar y potenciar a través de nuestras intervenciones. Yo me enfoco mucho en la neuromodulación, pero no ofrecemos estimulación si no va asociada a otro tipo de terapias. Les voy a presentar un caso muy bonito, pero lo que nosotros entendemos es que todo lo que estemos haciendo a través de nuestras tecnologías, como el exoesqueleto, va a tener todavía una mejor respuesta si ese cerebro está masajeado, calentado, nutrido por el efecto de la estimulación transcraneal no invasiva. Y bueno, un poco más para graficar esto. Hay diferentes centros neuronales que nosotros tenemos que investigar, principalmente para la optimización de los sistemas. Ayer fue el primer día que se hizo un registro de electroencefalografía en una pequeñina, en un exoesqueleto con nuestros colaboradores de Maxi, del Niño Jesús, donde dentro de nuestro montaje de registro estamos registrando ese centro, la unidad motora suplementaria, que nos permite observar que también se va a codificar el mensaje. La diferencia entre me quiero mover y solamente pensarlo a me quiero mover y lo voy a hacer. Porque si el sistema lo codifica, el sistema neuronal normal, lo que va a hacer el niño es caminar. Si el niño no puede porque tiene una lesión, y si afortunadamente estamos llegando a alcanzar ese nivel donde tecnológicamente podamos escuchar lo que dice el cerebro, entender lo que está diciendo el cerebro y traducírselo al exoesqueleto, entonces el niño va a ser capaz de tener el mensaje de entrada, me quiero mover, y el exoesqueleto le va a responder, te lo voy a facilitar, y va a dar el paso. Esperemos esto salga muy bien. Sí, va a salir muy bien, van a ver. Y nos gusta vanagloriarnos de la tecnología, de todo lo que tenemos, pero esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Ya en 1620, Vincenzo Van la Carne en Italia y Charles Bonnet en Suiza eran amigos. Vincenzo era estudioso de la fisiología, Charles Bonnet era estudioso de la anatomía patológica. Ellos no podían mandarse mensajes como ahora, se mandaban cartas que tardaban en llegar, pero decían, oye, yo tengo una granja y me he dado cuenta que mis animales, si les enseño a hacer trucos, lo van a hacer. Charles Bonnet le dice, pues qué bien, ¿por qué no me mandas un par de cerebros de tus animales que has entrenado? Y sucedieron cosas magníficas. Fueron los primeros en decir que si un animal es expuesto a un tipo de entrenamiento,
Lo que llegó a hacer Bonnet, que no tenía las herramientas de anatomía patológica que se tienen ahora, no tenía imagen, lo único que hizo fue medir y caracterizar la superficie del cerebro. Y lo que hizo Bonnet fue, pues el cerebro de tus animales entrenados es mucho más grande, pesa más, y la estructura de esas circunvoluciones son más complejas en comparación a las de tus conejos que no hicieron ningún tipo de entrenamiento. Parece ser que hay una complejidad en esa corteza y además se vuelve más pesada. Y fue lo único que pudieron decir. Y de ahí viene tal vez lo que es la primicia de lo que es la neurorehabilitación. Nuestras intervenciones tienen que ser específicas, tiene que haber una repetición, hay que dar un entrenamiento, esto no es magia. ¿Cuánto va a durar? No tenemos que inducir fatiga en nuestros niños, los niños no tienen que odiar el exoesqueleto, hacer el ambiente favorable para que puedan entender que a través de la utilización de este tipo de tecnologías ellos se pueden mover en la casa, en el cole, en el parque. El dar ese paso del laboratorio de terapia en los centros avanzados a sacar el exoesqueleto al retiro, como fue en abril que vine aquí, fue la primera vez que vi el Explorer ahí en el retiro moviéndose. Eso es fascinante. La transferencia y la generalización de ese conocimiento de entrenamiento. Balance, excitación e inhibición, ahorita voy a hablar un poco más. Lo estamos entendiendo mejor en rehabilitación. Pacientes con parálisis cerebral, muchos de ellos tienen crisis convulsivas, tienen epilepsia, es parte de ese imbalance excitatorio-inhibitorio. Pero no solamente hay que tener crisis convulsivas para tener ese imbalance. Problemas cognitivos están asociados con ese imbalance de excitación e inhibición. Tenemos que aprender a entenderlo. Tiene que haber una retroalimentación para empezar a facilitar ese proceso cognitivo y obviamente la motivación y un contexto significativo. El niño tiene que amar lo que está haciendo, tiene que trabajar. En Spaulding no hay paciente aceptado si no tiene primero un screening psiquiátrico, lo que significa que pacientes con depresión severa no van a ser aceptados a Spaulding porque ya sabemos que ellos no van a responder. A pesar de que físicamente tengan un buen perfil para recuperarse, tienen que estar en buenas condiciones. Parte de mi investigación, yo también hago investigación en el efecto placebo, eso es una cosa muy distinta, es algo muy diferente, pero que nos ayuda mucho a mí como clínico a entender mi práctica. Y se dice mucho que el efecto placebo está mediado por expectativa del tratamiento, expectativa positiva, y en mis estudios yo veo que no hace mucho la diferencia, pero no es que no sea por el tratamiento, es por el ambiente en el que está. Spaulding es un hospital precioso, el nuevo Spaulding, el nuevo hospital es un hospital precioso, enfrente del mar, está rodeado del mar por todos lados, los arquitectos diseñaron una cosa que promueve el bienestar, y cuando haces las preguntas, todos los pacientes están contentos de estar ahí y motivados de estar ahí, lo que lleva a que la mayoría de ellos respondan y sean egresados del hospital con función bastante adecuada. Es muy distinto estar en un hospital general, donde te van a operar, donde hay incertidumbre, qué es lo que va a pasar, va a ser esa cosa que tengo adentro, es tumor, es bueno o es malo, a diferencia de cuando te pasan a una unidad de rehabilitación, donde prácticamente el mensaje es, todo estuvo bien, ahora te tienes que recuperar. Eso cambia, le da un boost a los pacientes y todos, ahí en mis estudios no hay diferencia entre los que están expuestos al placebo, los que están expuestos al tratamiento normal, porque todos ya están con esa ideología de que me voy a mejorar. Los niños que entren a las unidades de rehabilitación deben de entender eso. Tú aquí vienes a estar mejor y va a ser un viaje fenomenal para ti, vas a explorar y vas a empezar a entender que tu piernita sí se puede mover, tu pie se puede elevar, tu rodilla se puede extender y vas a poder dar un paso. Nos vamos a empezar a meter un poco más lo que ya es el aprendizaje motor en base a la práctica. Primero lo entendimos en atletas de alto rendimiento, en gente que hacía tareas motoras simples y después empezamos a volverlas un poco más complejas y lo que empezamos a aprender, lo que aprendimos lo empezamos a mover a la rehabilitación.
Tenemos que llevar a nuestros pacientes a que aprendan a moverse mejor, a levantar mejor el hombro, a mover, a extender el brazo para alcanzar el vaso. Tenemos que medir de cierta forma ese aprendizaje a través de escalas ya estandarizadas. Actualmente ya lo podemos medir de cierta forma más objetiva, con estudios de neurofisiología, estudios de imágenes, y lo más importante, tiene que ser algo persistente. Esto no debe de ser como el burro que tocó la flauta. O sea, si lo hizo una vez, qué bien, pero lo tiene que hacer de forma persistente para entender que ya hay un cambio a nivel estructural, que hay un cambio a nivel de sinapsis, donde hubo transmisión y donde principalmente hubo consolidación de esa conexión. Porque si no hay consolidación, esa conexión se va a perder. Y para favorecer esa plasticidad tenemos una conducta, en este caso lanzar dardos, en este estudio que hizo Álvaro Pascual-Leone, valenciano, que está también en Boston. Ustedes pueden practicar y van a llegar a ser un momento bastante buenos tirando dardos, y eso va a ser muy bueno y todos van a estar contentos. Pero eso se puede traducir al nivel microscópico más elemental, donde a nivel de la corteza premotora y motora va a haber un incremento de la conectividad. Y eso está correlacionado positivamente con la eficacia de su tiro. Entre mayor conectividad, mejor eficacia del tiro. Y si todavía nos fuéramos a una escala más pequeña, podríamos ver que hay una transmisión más eficaz a nivel de la sinapsis. Y que si ya se hace de forma consistente, ya el jugador ya ni siquiera tiene que ver el blanco, prácticamente en algunos casos la tira. Ayer hablábamos del béisbol, en el caso de la estadística, es precisamente el reflejo de eso. Se dan cuenta en qué nivel ya llega ese pitcher a ser eficaz. En fútbol americano, los receptores, los quarterbacks, en soccer ya también se está aplicando. Ya se puede medir eso a través de la conducta, que a final de cuentas nos refleja lo que está sucediendo a nivel sináptico. Y ahorita el siguiente paso ya es la neurogénesis. Empecemos. El cerebro adulto tiene áreas neurogénicas. Uno de los problemas es que, principalmente a nivel temporal, en el área hipocampal, donde guardamos nuestras memorias, tiene sentido que tengamos neuronas de novo aún en el cerebro adulto. El problema es que son muy pequeñas, no son bastantes, y les cuesta bastante sobrevivir. Un poco más regresando a ese darwinismo neuronal, donde si la neurona no se pone a trabajar a la par de la red, va a ser eliminada. Y esto de cierta forma lo empezamos a ver en el modelo animal, en las ratitas que se les inducía un ictus controlado. La tarea motora les ponían una croquetita ahí de alimentación para que a través del lado parético la alcanzaran y se la comieran. Y lo que se empezó a observar es que todas las ratas, independientemente de si recibían rehabilitación o no, iban a presentar una curva de recuperación. Aquí tenemos la lesión, bajan los dos grupos. A los 7 días post lesión, ambos grupos bajan de forma similar. Un grupo es expuesto a rehabilitación, otro grupo no es expuesto a rehabilitación, y se dan cuenta que el grupo de rehabilitación mejora significativamente más que el grupo que no recibió rehabilitación. ¿Cómo es que recuperan las ratas que no fueron expuestas a rehabilitación? Es la capacidad innata del cerebro, ¿verdad? El cerebro va a tender a reorganizarse, con o sin, a pesar de lo que le vamos a hacer. Pero la diferencia es qué tan eficaz vas a ser. Y dijimos, bueno, qué bien. Si hay una diferencia entre esas ratas, significa que las ratas que tuvieron rehabilitación van a mostrar cambios a nivel cerebral en los mapas corticales de expansión. Y lo que se dio cuenta es que el grupo que no tuvo rehabilitación, a pesar de tener mejoría, no hubo cambios en su... el marcador no se ve muy bien, pero aquí abajo, si lo alcanzan a ver, en el día 18 y 38 post lesión, en el grupo que no recibió rehabilitación no hay cambio de expansión cortical. En pocas palabras, no hay cambio estructural, a pesar de que hay ganancia funcional. En el grupo de rehabilitación, inicialmente hay una disminución en el volumen del campo del mapeo, y no es hasta el día 38 donde hay esa explosión. Lo que significa que si lo traducimos en la clínica, hay que ser consistentes en las terapias que les están dando a sus pacientes,
porque en algún momento se va a poder activar el switch, esperemos que va a llevar a la reconectividad de ese sistema. El modelo animal siempre va a estar sesgado, porque los animales, principalmente las ratas, se recuperan de una forma sorprendente, y más, bueno, ahorita lo van a ver. Eso son animales que se mueven en sus 4 extremidades. Hay una teoría de selección de estructuras bien identificadas. Durante el desarrollo, ciertos grupos neuronales están controlando cada uno de los segmentos corporales. Durante el desarrollo y la práctica se va volviendo más eficaz, se deja de haber tanta organización por otros centros y prácticamente quedan 2 que se vuelven robustos, y que con esos 2 va a ser totalmente eficaz el sistema para poder tener una posición erguida. En caso de daño, lo que vamos a tener que intentar es reactivar alguno de esos grupos para que compense lo que ya se perdió. ¿Y se acuerdan lo que les dije de la conectividad sensorial? En ese esquema de conectividad que estaba el espacio global. El modelo animal de parálisis cerebral en rata, y estamos midiendo potenciales evocados. Aquí abajo tenemos el pulso único. La segunda línea es el pulso único para medir solamente el potencial motor evocado, y las 2 líneas de abajo representan los potenciales inhibitorios que nosotros podemos medir a través de medidas que llamamos pulso en pares, donde normalmente después de una activación, a través de una separación en tiempo se da otro pulso, y lo que se espera es ver una inhibición del segundo componente, lo que nos da a entender que el sistema inhibitorio GABAérgico está íntegro y mantiene ese balance excitatorio-inhibitorio. En estas ratas lo que hicieron fue cortarles las vías ascendentes sensoriales, solamente la vía sensorial ascendente. Y clínicamente lo que primero vieron fue escoliosis en ratitas. Escoliosis no secundaria a defecto de movimiento, estaban inmóviles, y lo más significativo es que empezaban a perder esa inhibición. Entonces, la falta de estímulo sensorial ascendente dentro de su punto de procesamiento a nivel talámico y con proyección cortical rompía o hacía una disrupción del feedback hacia las estructuras musculares que sostienen la integridad de la columna. Y esto fue uno de los primeros estudios que nos empezó a mostrar que ese imbalance excitatorio-inhibitorio es en realidad importante, y eso es algo bastante bueno para lo que yo hago, porque a través de la neuromodulación yo me permito balancear esa neuromodulación de forma no invasiva con las cargas de corriente o de luz o de ultrasonido que estamos aplicando en el cerebro, de forma no invasiva. Cuando llegué a Boston, primero hice un fellowship en neuromodulación en el laboratorio de Alexander Rothenberg en el Hospital Pediátrico de Boston, Boston Children's Hospital, donde hacíamos lesiones controladas traumáticas a nivel cortical para generar crisis convulsivas. Se lesiona la corteza, aquí está la corteza con la lesión, y después de unos 6-7 días, el equivalente a 2-3 años en el modelo humano, esas ratas iban a empezar a generar actividad ictal. Y si hacíamos esas medidas de potenciales evocados motores, veíamos una disminución importante en la respuesta de inhibición, lo que nos estaba diciendo que esa rata estaba perdiendo la inhibición, que es prácticamente el regulador de muchas de nuestras conductas, y le iba a llevar a un caos hiperexcitatorio, y ese caos hiperexcitatorio se iba a expresar en crisis convulsivas de ratas. Quien las haya visto no se les va a olvidar, es de las cosas más horribles ver, escuchar, más que nada escuchar. Lo teníamos que hacer en un cuarto encerrado, aislado del resto de los laboratorios, porque Boston Children's vivía en pánico de los grupos de protección de animales. Si veían esto, era muy, muy dramático. Pero lo más importante es que empezamos
a introducir cargas eléctricas para modular esa hiperexcitabilidad que está aquí abajo, y esos animales empezaban a disminuir sus crisis convulsivas. Y de ahí decidimos, bueno, si eso sucede en el animal, esto ya es en Spaulding, vamos a empezarlo a utilizar en nuestros pacientes expuestos a tecnología, en nuestros pacientes. Estos son uno de mis primeros pacientes aquí en España, que estaba recibiendo estimulación transcraneal magnética en combinación con entrenamiento con el TOBI. Esta niña ya es capaz de manejar el TOBI para poderse comunicar de forma bastante eficiente. Y aquí es donde empiezo a introducir ya lo que es la neuromodulación. ¿Qué es la neuromodulación? Es prácticamente favorecer el cambio de la actividad cerebral o espinal. No me he metido mucho ahorita en el canal espinal porque nos vamos a hablar de esto. Podemos utilizar fármacos, podemos utilizar masaje, podemos utilizar acupuntura. En realidad, en el sentido abierto es todo lo que nos lleve a cambiar el efecto de la respuesta del sistema nervioso central o periférico. Desde nuestra perspectiva lo hacemos a través de energías eléctrica, fotobiomodulación, ultrasonido, y empezar a guiar la reformación de redes y circuitos que nos puedan llevar a una mejor función en nuestros pacientes. Actualmente el campo de la neuromodulación ha explotado principalmente en Estados Unidos para dolor, para trastornos degenerativos, en Parkinson, con implantes cerebrales profundos que llevan su riesgo. En población pediátrica todo lo estamos haciendo desde el punto de vista no invasivo, lo que es de superficie, donde lo que lleva un riesgo muy pequeño, pero donde el beneficio esperado no es tanto como cuando se compara con la estimulación cerebral profunda, ¿verdad? El problema de la estimulación cerebral profunda es que puede llegar a causar eso. Ese es un edema en el sitio del electrodo, donde los familiares de los pacientes regresaron con los neurocirujanos de Mass General a decirles, por favor, quítenle el implante a nuestro tío o quien sea. Se volvió un apostador convulsivo, sus tarjetas de crédito están totalmente saturadas y en realidad le tuvieron que ir a sacar el estimulador, a pesar de ya un daño considerable en su cerebro. Entonces nosotros estamos trabajando aquí. Las interfaces cerebro-computadora se han enfocado inicialmente en implantes. Yo creo que entre más seguro y se respete el desarrollo normal de ese pequeño va a ser lo mejor. Yo todavía no me atrevería a hacer implantaciones córtico-corticales de interfaces cerebro-computadoras en pacientes pediátricos. Si lo podríamos llegar a hacer de forma no invasiva, yo creo que sería la mejor ruta inicialmente. Y hay diferentes técnicas. Ahorita les voy a hablar principalmente de la estimulación transcranial de corriente directa, que es bastante segura en niños. Ya llevo 15 años utilizándola en niños pequeñines sin tener ningún efecto secundario grave. Siempre hay el riesgo de crisis convulsivas, incluso en pacientes epilépticos. La realidad es que si cambian la polaridad de la corriente, tratan las crisis convulsivas. Entonces, es saber entender la fisiología y saber entender qué áreas van a empezar a estimular. Esta es de nuestras primeras pacientes. Esta fotografía tiene, yo creo que ya 15 años, una pequeñina de 3 años que nos fue a visitar desde Brasil. Ahí está mi fellow trabajando con ella. Esa es la primera vez que tiene control cefálico adecuado. Ahí se ve el montaje de estimulación que tiene la pequeñina. Después la movimos a este tipo de sistemas para que empezara a practicar la marcha. Y después de 10 sesiones fue capaz de mantener control troncal, cefálico y después hacer ya movimientos en el andador. Neurofisiológicamente lo que vimos fue una disminución de actividad lenta normal en el áreas prefrontales que se correlacionaban con su área de lesión. Este no es su cerebro, es un modelo computacional que se hace a través del análisis de las señales electroencefalográficas. Eso se mostró en una conferencia internacional de rehabilitación pediátrica. Se ve la disminución del gran tamaño de actividad lenta y se empieza a observar esa recuperación de actividad fisiológica para la edad que es de tipo teta y eso obviamente muy asociado a las mejorías que esta pequeña presentaba.
estamos empezando a llegar a entender ya lo que es la conectividad entre el cerebro y el músculo. Y esto es algo que estoy muy interesado, estamos haciéndolo con Marcy, estamos haciéndolo con el niño Jesús, ver que hay una conectividad, hay una comunicación entre el cerebro y los músculos. Esos son sanos, donde estamos viendo que hay un incremento en la conectividad en pacientes expuestos a marcha robótica, principalmente a nivel del músculo tibial anterior, no tanto en el vasto mayor, y tanto en las fases de la marcha se ve que empieza a haber un incremento de la conectividad o una sincronicidad entre el cerebro y el músculo expuestos a esa tarea. Esos son pacientes sanos. ¿Qué sucede en pacientes con lesiones? Niños con parálisis cerebral, lo que empezamos a ver es de los pocos estudios que ya se están empezando a publicar, donde empezamos a ver un incremento en la conectividad de los niños expuestos a terapias, a marcha asistida con terapia robótica. Aquí en los cuadros más oscuros, en los rectángulos más oscuros no se ve. El grupo control, que son niños sanos, equiparados a edad y sexo, presenta lo contrario, disminuye su conectividad entre el cerebro y el músculo. Como que el cerebro no se siente cómodo en un ambiente robótico si no lo necesita. Cuando llegué a Spaulding, fui voluntario de muchos de los estudios que hacían con sanos, y para los que se han montado en un robot, en el Locomat, con la tarea de desfase de movimiento, o sea, sí te saca de onda, dices, ¿qué está pasando? Te quieres sostener, quieres darle el alto al robot, porque te causa mucho conflicto. Para el cerebro no es normal estar montado en un exoesqueleto y que además la máquina te esté moviendo. En sanos se cae esa conectividad entre músculo y cerebro. En niños con lesión se empieza a incrementar. Y lo más importante, con estudios de imágenes se ve que el lado afectado, estos son niños hemipléjicos, el lado afectado de este lado, de su lado izquierdo, empieza a incrementarse el mapeo a nivel premotor, motor y sensorial de forma significativa. Entonces ya no es solamente pensar en el cerebro, también tenemos que empezar a considerar los músculos y la estructura ósea cuando empecemos a montar esos niños en el exoesqueleto, porque si entendemos que se va a mejorar el cerebro, también va a haber mejoría en toda la estimulación muscular, sensorial que están recibiendo en esos segmentos corporales. Este es otro pacientito mío. Este niño tiene 15 años, es de la edad de mi hijo, y yo lo conocí en Spaulding cuando tenía 3 años, con un síndrome de casi ahogamiento, cayó a la piscina, con mucho daño motor, hemipléjico. Lo estamos exponiendo a esta interfaz cerebro-computadora para función manual, niño con ambliopía, vemos cambios a nivel de su neurofisiología con una mejoría en el ritmo de base, que es un marcador de neurodesarrollo importante, pero lo más significativo es que empezamos a ver cambios en su conectividad cerebro-músculo. Se empezaba a volver más eficaz, esto haciendo estimulación durante actividades motoras del lado parético, seguido de la exposición con la interfaz cerebro-computadora. Nos vamos a ir un poco más rápido. Un chico de 16 años con síndrome de fosa posterior. Lo estimulamos. Mi fellow de esa época era colombiana y se puso a estimular y a bailar salsa con él. Y esto es bueno, durante la estimulación ahí le está enseñando lo básico de los pasos. Está repetido el video. Caminaba mejor en el otro video después de bailar salsa con la estimulación, pero hay cambios fisiológicos y no sé qué pasó, pero bueno, ahí tengo el video si lo quieren ver. Entonces lo que decían estos dos tíos, Charles Bonnet y Malacarne, a lo que se referían era prácticamente esos cambios estructurales, ¿verdad? Ese cerebro gordo estaba mostrando un incremento en la sustancia blanca. Secundario, no había neuromodulación, pero había una terapia y un entrenamiento. Y lo que estamos tratando de hacer es ofrecer la intervención con neuromodulación,
terapia, entrenamiento robótico, exoesqueleto, interfase cerebro-computadora sobre un periodo de tiempo para facilitar ese crecimiento de las vías. Y no hay mejor modelo que el modelo felino de descerebración. No voy a poner el video porque está ahí y alguna gente se va a sentir, pero también tenemos que empezar a considerar la columna dorsal. Las vías espinales son muy importantes. En el modelo de descerebración se pierde el control de la corteza y los gatos son capaces de modular sus respuestas motoras en el treadmill, en la marcha, a pesar de los cambios de velocidad y de inclinación. Un cerebro que ya está, una espina y un músculo que ya está totalmente desconectado de la corteza. Para darnos a entender que ese patrón de generación central de movimiento, enriquecido por los reflejos de estiramiento muscular y de activación articular, son muy, muy importantes. Hasta ahorita les he hablado de todo lo que estamos haciendo en el cerebro, ya estamos empezando a estimular también la columna. Tenemos un modelo con pacientes con ELA, no tanto para que se muevan mejor, simplemente para ver su curva de sobrevida, pero lo primero que nos empezaron a decir es, no tengo dolor y al parecer siento más, tengo más sensación en mis extremidades. Vámonos adelante para terminar con este caso. Todo un ambiente enriquecido en este caso, Locomat, neuromodulación, interfaz cerebro-computadora, un montaje de alta densidad tratando de alcanzar vías profundas para activar el miembro inferior de este chico de 16 años. La anisotropía cuantitativa nos mostró incremento de las vías de transmisión, la sustancia blanca se volvió gorda, como decía Bonnet en su descripción de los conejitos de Vincenzo Malacarne. Vemos que tanto el tracto córtico-espinal derecho, izquierdo y el cuerpo calloso se incrementaba después de 15 días de terapia robótica, neuromodulación e interfase cerebro-computadora. Un chico con mucha distonía orofacial, y cuando vino esta imagen, todo el grupo facultativo de Spaulding gritó, ¡ay, qué le hiciste a este chico! Bueno, hay una reorganización en los tractos orofaciales, porque la distonía disminuyó considerablemente. No tengo aquí el electroencefalograma, pero ya no tengo los artefactos de distonías que teníamos. Entonces hay una redistribución de los tractos bastante importante, y el análisis de la marcha mostró una eficacia y cambios considerables pre y post tratamiento. A final de cuentas, esto es lo que queremos hacer: consolidar esas conexiones, volverlas permanentes, facilitar la arborización, el desarrollo de espinas para que haya mayor conectividad, y una vez que lo consolidan, es prácticamente cimentar esa sinapsis. Hay células de adhesión molecular que van a venir al espacio sináptico y prácticamente van a anclar la sinapsis. Eso es lo que pasa cuando ustedes aprenden a andar en bicicleta. Incluso a pesar de un ictus, incluso a pesar de una lesión traumática, podrán volver a tomar esa bicicleta y andar. ¿Por qué? Porque las neuronas que sobrevivieron están bien consolidadas. Físicamente están pegadas por esas células de adhesión molecular. Y si trabajamos todavía en la etapa inicial de esos pequeñines, pues lo que queremos es simplemente facilitar esa curva, ¿verdad? Nuestros esfuerzos rehabilitatorios en la etapa temprana de la vida, con toda la tecnología, con todo el entendimiento de la neurofisiología, los avances en la imagen que tenemos, nos van a permitir ofrecerles una mejor vida a estos niños. Y bueno, no se adoptan tratamientos clínicos sin previa justificación científica o evidencia científica. Rehabilitación, uno de los puntos más débiles de rehabilitación es que no se había hecho tanta investigación como lo que se ha hecho en los últimos 20 años. Hay un cambio considerable, y se los dije al principio: Massachusetts General Hospital, Brigham and Women's Hospital, ya está aceptando y adoptando rehabilitación como parte integral médica de todos los pacientes que están siendo ingresados a sus unidades. Ya llegó a ese nivel de importancia. Ya el rehabilitador, el fisio, el terapeuta,
Va a poder llegar y hablar al cardiólogo, al oncólogo, al neurocirujano. Oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Ese es el nivel que ya se está alcanzando. Con esto termino mis conclusiones y fue un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Hasta hace poco todavía los invitaría a ir a Spalding, a Boston. La situación política del país y de mi universidad me hace un poco más cautivo, pero es Spalding en un día de otoño. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Queremos entregarte un reconocimiento y un detalle de APAC. Gracias.